y el potasio está en 3.4. Analicemos ahora. Este paciente, ¿qué patología tiene? Tiene una patología del cuadro appendicular. Vamos a la patología del cuadro appendicular. ¿Quién me presta una hojita, algún cuadernito? Esta me gusta. Ahora, tenemos un paciente que tiene un proceso que tiene un foco infeccioso de origen apendicular, puede ser vesícula, puede ser infección, lo que quiera. Pero en los pacientes con procesos apendiculares no olvidemos que el intestino maneja líquidos y materia fecal. Si yo tengo un proceso apendicular, quiere decir que hay un coprolito, piedra, semilla o lo que venga, metida ahí y eso ha producido un proceso inflamatorio. Secuestro de líquido, primero en tejidos. Segundo, este líquido extravasa a la cavidad, tenemos líquido afuera de la cavidad. Si se perfora, contamina con contenido fecal a la cavidad que es estéril, aumentando la secreción, ya sea del peritoneo o de otra sustancia, de líquido hacia la zona. El intestino y el cuerpo tan sabio que yo lo creo, lo ha organizado a toda esta parte de acá y ha hecho que todas las gasas se trastornen. O ese líquido supera la capacidad de los intestinos y se extravasa por la cavidad. Cuando hay un proceso inflamatorio, entonces prácticamente se puede definir que toda esta parte de acá de los intestinos no va a transitar, no va a haber equilibrio. Entonces este líquido que maneja el intestino se atasca. El líquido que se forma acá se atasca. ¿Sí? Y si ustedes revisan, acá del paciente, el sodio está en 140. Hacemos otro análisis. Obviamente ya en los posteriores, y fíjense, el sodio se baja y el potasio se mantiene bajo el potasio. El potasio de ingreso estaba en 3.4. ¿Por qué me llama la atención el potasio primero más que el sodio? Porque acá el potasio está en 3.4. ¿Por qué? Porque el contenido intestinal maneja líquidos, sobre todo el potasio. Y si yo tengo una diarrea, puedo perder potasio por una diarrea también. Pero si yo no estoy absorbiendo el potasio porque está atorado en los intestinos, porque no se absorbe, no circula, entonces estoy haciendo un tercer espacio transcelular dentro de la luz del intestino o en la cavidad virtual. ¿Se comprende? Ahí entramos con la corrección de fecal. Entonces, si yo quiero hacer una extravasación de líquidos, todo el suero me va a producir efectos múltiples. Sacar agua de un lado al otro para que no se siga dando esta colección hacia ese lado. Entramos con solución fisiológica, que también tiene un efecto que es un hidróxido de sodio también, que es un efecto alcalino. ¿Se dan cuenta? Tenemos la solución fisiológica que viene cloro, sodio y agua. Se lo van viendo. Fíjate el otro suero. Ese tiene lactato, tiene cloro, sodio, calcio. Ese se le da cuando están con alcalosis, ¿no? Con acidosis. Con acidosis. Este, por ejemplo, tiene lactato. Lactato también se conforma a bicarbonato a través de vías. Entonces, pasaron, ¿no? los tres sueros. ¿Los otros dos sueros que te pasan? Falta uno, ¿no? Ahí está. Entonces, vas a disculpar. Entonces, lo que vamos a hacer, déjalo ahí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Con qué suero voy a empezar a hidratar? Que yo puedo usar 1 litro, 2 litros, 3 litros. Y fíjense, la glucosa, solución dextrosa, solo tiene agua y azúcar. No hay electrolito. O sea, ¿me sirve la dextrosa para hidratar? No. Eso lo descarto para después, cuando necesite energía. Voy a trabajar primero con estos textos. Yo necesito sacar líquido de acá y arrastrarlo a la circulación. ¿Cuál me va a hacer ese efecto osmótico? No es el de Tigmarin de Dopingüe, ¿no? ¿Cuál? Es fisiológico. Tomemos en cuenta que además el paciente tiene un pH ácido. ¿Cuál tiene mayor efecto alcalino para poder amortiguar el pH ácido de la sangre? Lactato, ¿ya? Este lo dejo para hidratación después cuando el paciente está estable, pero si tengo un paciente deshidratado en fase séptica, trabajo con estos instrumentos. ¿Lo ven? El paciente se compensa, se estabiliza, lo puedo cambiar y manejo solamente así.
¿Se entiende? Ahora, tenemos un paciente que tiene un potasio bajo, ¿ya? Cambiando posición ya, tiene un potasio bajo porque tiene 3.4, sabemos que pesa 65 kilos, ¿no ves? Entonces, aquí tenemos estas ampollas, ya esta dice cloruro de potasio al 20%, ¿ya? En 10 ml, y esta dice cloruro de sodio en 20% en 10 ml. Acá le puedo... Técnicamente, y la etiqueta no lo dice, cada ampolla viene con una concentración de 35 mil equivalentes por ml y este viene con 27 mil equivalentes por ml. Multiplicámoslo por 10, 17 en 10, 35, 70, ¿cómo se dice? Adelante. Casi unos 13.7, ¿ya? O 6 de mil equivalentes. Pero viene al 20%, multiplicado por 2 son 27.000 equivalentes. El sodio viene de 35.000 equivalentes, multiplicado por 2, 70. Ahora, cuando yo voy a pensar en hacer una corrección, las fórmulas que dicen, tenemos por ejemplo, tenemos el potasio, primero el potasio ideal o el normal, menos el potasio del paciente por... Ahora analizamos. El agua corporal sabemos que es 60%, ¿no? Ese 60% se divide 40-20. 40 intracelular y 20% extracelular. 40% potasio, regla de 3 simple, 0.4. ¿Se comprende? Y ahora si fuese sodio sería el 60%, ¿por qué? Porque el sodio trabaja con agua, ¿ya? Y el sodio está en todas las sustancias también. En un menor porcentaje, pero también participa dentro del 60% del agua. Entonces se hace 0.6. Pero en este caso vamos a trabajar con potasio. Entonces, tengo un potasio que tiene ideal. ¿Cuánto es lo normal? 140. De potasio. Ah, de potasio. 3.5. Ya, la media. 4. Pongámosle un 4. ¿Cuánto es del paciente? 3,4. ¿Cuánto pesa la paciente? 65 kilos. Saquemos cálculo. 4 menos 3.4, 0.6 por 4, 6 por 4, 24, 0.24 por 65, ¿cuánto me da? 4. ¿Cómo que estás así? Es 4 dividido de 0.9. No. 4 ya. menos 3,4. 4. Menos 3,4 por 0,4. 15,6. Ahora, ¿de cuánto viene la presentación de la ampolla? De 27 mil equivalentes por ml. Ok. Entonces, ¿cuánto me sale? 0,5 mil equivalentes por ml. Pero ¿cuánto viene en la ampolla? Viene 10. Por 10, ¿cuánto me da? 5. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si yo voy a querer hacer un efecto osmótico, que quiero agregarle hidratación, un álcali, corregir potasio y le agrego media ampolla de potasio. Porque esta viene de 10. ¿Se entiende? Entonces yo voy a poner solución fisiológica de 0.9% de 1000 ml diluido media ampolla de potasio. Ahora, la corrección que hice, ¿es para cada suero o solo para un suero? Solo para uno. Solo para el primer suero, lo que significa que durante la hidratación del paciente, supongamos que yo calculé de hidratación 3 litros, ¿ya? En el primer suero me va a entrar potasio, que significa que dentro de las primeras 8 horas, terminado el suero, en las segundas 8 horas yo tengo que pedir un ionograma de control para saber si esto funcionó o no. Porque si ya solamente esto se corrigió,
ya solamente voy a mantener hidratación del paciente, pero para que no siga descendiendo el potasio, ya no pongo este y pongo solamente cualquiera de los dos. Porque estos tienen potasio en su interior. ¿No ves? Hidrato y corrijo. Porque si le ponemos más potasio se va a sobrelevar. Y el corazón se nos puede morir. Sí, señorita, hay que saber calcularla. Eso es importantísimo, ¿no? Para... Mismo con el sodio también no se puede corregir. Ahora con el sodio, dicen sodio 70, lo mismo, agarramos el sodio, ya no multiplicamos por 0,4 sino por 0,6 y el sodio se maneja en 140 y si se baja, por ejemplo tiene sodio de 134, el segundo control, como es 134 y necesito un mil equivalente para corregirlo, aquí viene 153, entonces, no, sí, 153. ¿Cuánto dice? Ya no veo. 153,83. Ah, ya. 154, digamos. Entonces, hay alta concentración de sodio. Entonces lo hidrato y lo corrijo solamente con esto. Ahora, si fuera mucho el descenso del sodio, ahí sí tengo que agregar la otra fórmula. Ahí sí tengo que sacar mi fórmula, lo corrijo y lo hidrato y le agrego una al sodio. Termina el suero y ya cambio. En eso consiste la corrección. ¿Se entendió? No es difícil, ¿no es? Todo lo que hemos avanzado en la teoría se aplica en la práctica. Ahora, necesito la historia. Ok, estamos haciendo la corrección al paciente, estamos viendo todo. Ahorita lo que hemos visto nosotros cómo hacemos la corrección. Ahora, lo que vamos a avanzar en la clase que estoy diciendo ahora, lo que vamos a avanzar ahora, entonces es cómo el proceso infeccioso es tan grande, avanza tanto, que va a hacer que se alteren los factores de la coagulación. ¿Por qué? Porque al desatarse los factores inflamatorios, la cinina, la calcinina, la prostaglandina, automáticamente van a mandar señal para la alteración a nivel hepático. Por eso les dije funciones del hígado y formación de bilirrubina. ¿Por qué? Porque cuando vimos la parte de las infecciones, ¿ya? Al haber la compensación del pH, hay una destrucción del hematíes. ¿De dónde sale la bilirrubina? Del grupo M, ¿no ves? Entonces, cuando yo veo un paciente que está séptico y que además empieza a formar las bilirrubinas aumentadas, a especie de la indirecta, ahí me voy a decir, oye, está habiendo una sepsis de consumo con daño hepático. Daña el hígado, daña el riñón, daña el pulmón, está metiendo en una falla multiorgánica, porque no solamente afecta a uno, sino a varios órganos. Ya es en la fase cerca del final de la sepsis. O sea, el paciente se nos está muriendo. ¿Se entiende, no ves? Por eso es importante sacarlo lo más rápido del estado de la sepsis, sacarlo del pH ácido que tiene y compensarlo lo más rápido posible, para que no se siga viendo la destrucción de los hematíes. ¿Sí? 1, 2, también la parte de los factores de la coagulación se va a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Pensar en cubrir con antibióticos.